Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos en el programa Vamos, Somos Chilenos de jueves 13 de marzo. Ya partieron las clases, los colegios, las congestiones y partió el año de verdad. Reinaldo Reinigue, que les habla junto a Chantal Robert de la Madotier y Marisol Ortiz, les saludan cordialmente y le da la bienvenida a nuestro programa que sale al aire en 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Nuestros saludos y agradecimiento, como siempre, a don Luis Salinas, a don Gerardo Terán y a Marco Leblanc por el apoyo para que este programa salga al aire y se difunda. ¿Qué tal, Chantal? ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo les va? Buenos días, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación. Me encanta participar acá del programa y sobre todo en este horario, para entretener un poco a todos nuestros radioescuchas que van en el taco camino a sus domicilios. Y qué tal, Chantal, Reinaldo, qué gusto de verlos, qué gusto de estar con ustedes. Y bueno, gracias a los radioescuchas que nos están sintonizando en el programa. Y te tocó estar con dos mujeres hoy, Reinaldo, hoy Pues, día. el mes de la mujer, qué mejor que estar tan bien acompañado por ustedes. Así que muchas gracias por acompañarme y participar en el programa. Oye, bueno, han pasado un sinfín de cosas en la última semana, algunos de los muchos titulares que me han llamado la atención y los comento con nuestros auditores, cómo los migrantes que ya no logran, venezolanos particularmente, que no logran entrar a Estados Unidos, disparan las tasas de inmigrantes ilegales en México y también en Colombia. Un problema mayúsculo sin duda y que refleja un gran drama humano. El alto el fuego en Ucrania, fue aceptada una propuesta por parte de Ucrania, una tregua de 30 días, pero esto significa un dilema para Putin ante la oferta de Trump. Así que vamos a ver cómo evoluciona eso. Y bueno, sigue la guerra de aranceles entre Estados Unidos y el resto del mundo. Europa se puso firme y está castigando fuertemente también a Estados Unidos, para qué decir China. Y lo que me llamó la atención fueron las protestas de jubilados que se hacen habitualmente, eh, frente al Congreso en Buenos Aires, pero esta vez fueron apoyadas o intervenidas por barristas de equipos de fútbol, eh, lo cual no deja de llamar la atención. El Papa se está recuperando aparentemente de su salud, habrían buenas noticias en eso, y en lo nacional, bueno, la agenda creo que está marcada por el asesinato de un matrimonio en una zona rural de Granero, que fueron asesinados mientras pedía ayuda policial. Eh, y en eso Chile ha retrocedido 150 años a la década de 1870, cuando el campo era asolado por bandidos, las ciudades eran un peligro transitar a plena luz del día, y la verdad que parece que hemos retrocedido exactamente 150 años. La muerte de Horst Polman, un gran emprendedor que con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con mucho rigor, logró levantar un imperio que se expandió más allá de nuestras fronteras. El caso Cariola ha dado muchísimo que hablar, ¿no es cierto? Hay un intento de ocultar o negar el acceso a los celulares y computadores incautados por la Fiscalía. Ahí hubo dimes y diretes entre el ministro de Justicia y la Fiscalía, que es un organismo autónomo del Estado. Y también llamó la atención la utilización de su hijo, de pocos días, entiendo 8 días de nacido, con el que llegó al Congreso precisamente para evitar la censura. Aquí va a ser sometida la mesa de la Cámara. Y ahí tenemos un poquito para hablar de eso también. Bueno, las candidaturas presidenciales, el oficialismo también tiene sus conflictos, la derecha igual, y como nos decía la semana pasada Giancarlo Barbayelata, si uno saca la fotografía de lo que marcaban las encuestas hace 4 años atrás, llama la atención porque en ese listado de los más nombrados, enumerados, no aparecía el actual presidente Boric. Y las personas que llegaron a la papeleta al final estaban muy bajos o sencillamente no aparecían en las encuestas de hace 4 años atrás. La pena de muerte, Kaiser y Artés las promueven como una medida para evitar la delincuencia,
Y también la semana estuvo marcada por la renuncia de Maya Fernández ante una eventual acusación constitucional y también la salida del jefe de asesores del segundo piso, Crispi, después de múltiples situaciones en que se ha visto involucrado. Y en lo regional local, bueno, la recuperación de los fusiles que fueron robados a dos guardias de infantería marina en un campo de entrenamiento. Era ex personal que sirvió durante un año su servicio militar, uno de ellos, eh, y que por la forma como se expresaron se supuso que era personal que en algún minuto había prestado servicio en la institución. La alcaldesa Nieto también ha hecho una acusación, denuncias contra el exalcalde Chat por el caso Luminarias, que también ahí hay una conexión con el mismo caso Luminarias de la Municipalidad de Recoleta que tiene preso a Jadwe en su domicilio, candidato, también posible candidato del Partido Comunista. Las protestas de pescadores que interrumpieron el tráfico en la Avenida España y también en San Antonio, debido a la ley de fraccionamiento de pesca. Ciertamente es un problema que no se ha sabido resolver. Tenemos una mala ley de pesca. eh, las cuotas de pesca también no obedecen a criterios científicos y las veas no se respetan lo aconsejable. Así que ahí hay un problema. Y bueno, se inauguró el nuevo hospital de Casablanca, estuvo presente el presidente y veremos qué otras cosas se empiezan a inaugurar, que seguramente el mes anterior a las elecciones va a haber un festival de inauguraciones, ofertones, etcétera. Oye, ¿qué les gustaría comentar, Marisol? Mira, me parece interesante comentar, partir por lo regional, por el tema, digamos, de las luminarias. Está la alcaldesa Nieto denunciando que hay de alguna forma, lo que se hizo en la época, digamos, de la administración Sharp coincide curiosamente con lo que también se hizo en la administración de Jadwe en Recoleta. Entonces, como que uno tiene que empezar a hilar, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con ese tipo de cosas, con este tipo de cosas que quedan de alguna manera impunes también? Porque al final de cuentas se hacen las malversaciones de fondos, pero al final no pasa nada. Yo espero que esta alcaldesa, que es de Valparaíso y tiene la mejor intención de volver a Valparaíso a su momento de gloria, digamos, pueda realmente sacar adelante esa acusación y tener todas las pruebas correspondientes para que efectivamente se sepa efectivamente qué sucedió. Chantal. Oye, a mí me gustaría destacar en el ámbito internacional el cese al fuego entre Ucrania y Rusia. Yo creo que un cese al fuego, una oferta de paz, siempre es una buena noticia. Así que espero que realmente se pueda concretar y podamos terminar con esto, o sea, no podamos, porque en realidad no intervenimos, pero sí que Estados Unidos, Rusia y Ucrania logren ponerse de acuerdo y terminar una guerra que ya cumplió los 3 años. Y yo creo que hay mucha gente hoy día desplazada, hay problemas en la economía que vienen de esa guerra. Así que espero que todo esto llegue a buen puerto, como se dice. Bueno, y el presidente Putin está aprovechando esta cercanía, esta pseudo alianza que inusitadamente le ha prestado el presidente Trump. Que esto también conlleva a que Europa se haga cargo de sus problemas geopolíticos, va a tener que incrementar sus fuerzas militares, su presupuesto en defensa, indudablemente, y que ojalá, efectivamente, como dice Chantal, se logre la paz. Ucrania es un país magnífico, con principal productor de trigo prácticamente del mundo. Entonces, interesante. Hace muchos años atrás, mientras estudiaba en una academia eh, conjunta de los Estados Unidos, me hice amigo de un oficial ucraniano. eh, y era interesante la mirada de ellos, el nacionalismo de ellos frente a Rusia. Su padre, de este teniente coronel, había sido militar del ejército soviético y la verdad que eran de una pobreza infinita. Realmente era dramático conocer el tema y también uno veía el éxodo de ucranianos por el mundo trabajando en diversas actividades porque era difícil la vida en Ucrania. Yo creo que es un pueblo muy sufrido que ha sido afectado por muchísimas guerras
dominado por imperios y bueno, esperemos que eso se logre resolver. Pero la operación especial de 3 días que anunció Putin hace 3 años atrás se transformaron en 3 años de una guerra cruenta para ambos bandos, pero sobre todo para Ucrania. Oye, y Chantal, en lo nacional, ¿qué te ha llamado la atención en esta última semana? Mira, la renuncia de la ministra Maya Fernández en defensa me parece que fue algo que se alargó más de 2 meses. O sea, yo creo que fue innecesario porque produjo un desgaste en la cartera. Pero lo que más me llama la atención y que un poco ha salido en los distintos memes es que Amaya Fernández era veterinaria y ahora cambiamos por la señora Adriana del Pino, que es asistente social. Eso te dice un poco cuál es la importancia que le da el gobierno a la defensa. Si ni siquiera nombra a alguien que tiene las competencias, que tiene por último cercanía de algún tipo, que ha hecho algún curso, o sea, te das cuenta que esto solamente es un coteo político. Y cuando dicen que están preocupados de la defensa, que están preocupados de la seguridad nacional, te das cuenta que son simples palabras que se las lleva el viento, porque ni siquiera ponen a una persona con las competencias requeridas para hacerlo. Y eso es una pena. O sea, el gobierno todavía no entiende la importancia que tienen nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas de orden y policías. Sí, oye, y lo otro, que es preocupante, el recorte de presupuesto para las Fuerzas Armadas. La verdad que poder movilizar fuerzas porque estos condiciones de excepción constitucional, los estados de emergencia de excepción constitucional, dicen que son estados de excepción, pero la verdad que es una norma permanente, un despliegue permanente, y las instituciones se desgastan en eso, desgastan su personal a veces altamente especializado que no puede hacer entrenamiento, no puede hacer mantenimiento de sus sistemas de armas, etcétera. Entonces tiene un efecto tremendo en los presupuestos. Sabía por comentarios hace poco de que en los almacenes de vestuario de la Armada era casi imposible encontrar ropa, uniforme, con lo cual se está estableciendo un mercado de ropa militar de segunda mano, que la gente para poder vestir bien, ha tenido que empezar a utilizar esa forma de obtención de uniforme, lo cual es penoso. Y lo otro es que uno esperaría, ¿no es cierto?, que en los ministerios haya gente competente también. Si bien el ministro es una autoridad política y muchas veces son las subsecretarías los que tienen el mayor manejo técnico, pero uno esperaría que la máxima autoridad de cada ministerio realmente tenga competencias técnicas, experiencia en eso para poder alcanzar un grado. Y lo otro es el desgaste de las instituciones que cada vez que hay un cambio de gabinete, y en particular de las Fuerzas Armadas, tiene que empezar a mostrarle las visiones, las capacidades, eh, tienen que recorrer el país conociendo las realidades de los cuarteles, de las unidades militares, navales, aéreas y los roles que cumplen. Entonces es un desgaste y una distracción porque se desaprovechan las crisis, es como cuando las empresas cambiaran gerentes eh, con mucha periodicidad. Indudablemente que subirse al caballo de una gerencia en una empresa requiere tiempo y una vez que las personas alcanzan su mayor rendimiento, bueno, eh, ojalá puedan permanecer bastante tiempo. Tal como tú has dicho, es como una empresa. No es lo mismo en una empresa capacitar a un gerente de finanzas, que es un contador auditor, a capacitar como gerente de finanzas a un asistente social. Claramente el tiempo que vas a utilizar va a ser distinto. Y eso, lamentablemente, el gobierno no lo entiende. Yo Sí, diría que más bueno, que no lo entienda, no le interesa. O sea, está claro que una de las, si tú te fijas, digamos, en todos los idearios que tiene la posición del gobierno, son idearios de destrucción de justamente de todo el aparato de las Fuerzas Armadas y de orden, con el objetivo justamente de que no existan. Fíjate tú quién es el secretario de Defensa. O sea, en el fondo, yo creo que mirar que haya sido una veterinaria, más encima nieta de un presidente que estuvo con un problema con las Fuerzas Armadas en algún minuto, y además hoy día un asistente social es no solo lo que tú dices, Chantal, que está muy correcto,
sino también en el fondo es no darle la importancia, porque en el fondo lo que quieren ellos es destruir lo que nosotros tenemos. Nosotros hemos tenido las fuerzas, tenemos todavía las Fuerzas Armadas y de Orden impecables, que ha sido reconocido mundialmente: Carabineros de Chile, la Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile, el Ejército de Chile, son entidades que han sido, digamos, admiradas por muchos, muchos países en sus juegos de guerra, en sus cosas, y hoy día estamos frente a un gobierno que lo que quiere en el fondo es desarticular eso. Y por eso hace estas cosas, y eso es lo que yo creo. Muy de acuerdo. Oye, pero el trasfondo de todo esto, además, es que una propiedad que era de la familia Allende iba a ser comprada por el Estado, probablemente con sobreprecio, y finalmente iba a ser entregada en comodato a la Fundación Salvador Allende, es decir, la familia en la pasada iba a repartir del orden de casi 1.000 millones de pesos. Entonces, eso es lo vergonzoso. O sea, uno dice, ¿por qué la familia, por último, la sucesión de Salvador Allende, no dona la casa a la Fundación Salvador Allende? ¿Ah? Pero en Esa esta es la pasada iban prioridad, a... Entonces, esto es lo tremendamente vergonzoso. Ahora a ver qué pasa con la senadora Isabel Allende. Los senadores no pueden renunciar a su cargo, sino que tiene que ser desaforada, etcétera, y ver qué pasa. Pero así vemos cómo las noticias, los casos Monsalve, los casos de Hermosilla, todo esto van pasando rápido y somos de memoria tan corta que van quedando olvidados. Pero aquí Oye, ciertamente hay una intencionalidad tremenda, más allá del legado que pueda pensar la gente izquierda de la figura de Allende, que no la comparto, etcétera, pero aquí había un beneficio económico para una familia que no tiene total, ningún problema económico, ninguno. total, y además total. la compra del inmueble era sin los muebles. O ¿Mm? sea, seguramente después venía una segunda compra donde había que comprar el escritorio del expresidente Allende, la cama del expresidente Allende, o sea, ni siquiera incluía el mobiliario. Entonces, es una burla por donde se le mire. Así es. Estamos conversando con Chantal Robert de la Mabotier y Marisol Ortiz en el programa Vamos, Somos Chilenos de hoy jueves 13 de marzo. Oye, bueno, hay un sinfín de cosas, pero también llamó la atención en la partida de clase los paros de profesores. En Santiago hay algunos dramas, incluso aquí en la zona interior, Limache, Villa Alemana, el Colegio Nacional también está sin clases, los sindicatos de profesores y de trabajadores de los colegios estaban en paro, lo cual es una situación gravísima, a lo mejor con amenazas hasta de quiebra del colegio y que tienen vilo del orden de 800 familias eh, que sus niños no pueden partir las clases normalmente. Ese es un drama en Chile como el profesorado, dentro de todos los ingredientes que afectan la calidad de la educación en Chile, los resultados que hemos visto, que son pobrísimos. O sea, hay prácticamente una generación perdida, chicos que están en tercero básico y no saben leer aún, menos operaciones matemáticas. Y uno ve que el profesorado, si bien tiene demandas que son justas, pero no pueden estas demandas afectar a sus alumnos. Entonces ahí uno ve de repente cómo en general el magisterio está capturado por la izquierda, porque claro, es una excelente vía para adoctrinar las mentes de ciudadanos desde chiquititos, ¿ah? Desde Así es, de chiquititos futuras generaciones. de futuras generaciones. Cuando uno empieza a revisar los textos escolares, etcétera, también se encuentra con sorpresas tremendas. Y yo creo que son pocos los papás que se dan el tiempo de revisar y leer los textos que sus hijos deben llevar al colegio o que se los entregan. Ahora, normalmente los textos escolares son carísimos y son recomendados por el Ministerio de Educación. Entonces, realmente estamos ante un problema. Y bueno, Oye, perdona, a mí me gustaría hacer una encuesta finalmente, porque no he visto el estudio. Las comunas que hoy día están en paro, me gustaría saber si son comunas que siguen con el mismo alcalde o con nuevos alcaldes, porque finalmente entran a presionar a nuevos alcaldes con demandas que ni siquiera le corresponden, o sea, ni siquiera le dan la posibilidad de poder mejorar, arreglar estas situaciones, sino que los ponen al tiro
contra la espada y la pared. Y eso creo que no corresponde, porque tal como tú dices, va en desmedro de los niños, que se supone que ellos están peleando por los niños, pero ya los perjudican directamente. Entonces, esa parte tampoco queda claro, porque ni siquiera están peleando por sueldo, están peleando por bonos, pero los bonos se pueden pagar en forma posterior. O sea, hoy día preocupémonos porque efectivamente los sueldos ya han sido pagados, porque sus cotizaciones previsionales estén pagadas, pero poner entre la espalda y la pared a un alcalde que recién viene siendo electo, con consejos nuevos además, o parte del consejo, yo creo que es de mala educación, por decirlo de alguna forma. Sí. Oye, ayer me tocó estar presente en un consejo municipal en la comuna de Santo Domingo. Eh, y bueno, el drama ese que hay ahí se repite y Santo Domingo, todos podemos pensar que es una comuna rica, digamos, el nivel socioeconómico está sobre la media nacional, etcétera. Pero la responsabilidad de los alcaldes, que son los grandes administradores, y para eso tienen un administrador municipal, en el manejo de los presupuestos. El sobregasto era del orden del 40%. Entonces, eso se repite, cómo los alcaldes y los consejos municipales finalmente han visado financiamiento de diversas actividades. Vemos cómo en los veranos, a fin de año, hay fiestas fastuosas, grupos musicales carísimos, fuegos artificiales, de todo, y hay una farra tremenda, y que al final el problema después va a ser de otro. Y cuando llega una nueva autoridad, tiene que hacerse cargo de déficit presupuestarios importantísimos. Lo otro es, por ejemplo, que el personal a contrata, los alcaldes normalmente tienen un cupo para personal a contrata que a veces está ocupado completamente y otras veces está sobrepasado, eh, pero la ley dice que al cabo de 2 años esa persona a contrata puede pasar a planta. Entonces, si eso va ocurriendo cada 2 años, eh, el tema es insostenible. Entonces, hay que meter, y el próximo gobierno y el próximo Congreso va a tener que meter tanta tijera a este populismo irresponsable que demanda recursos, recursos, y este es un saco roto que nos va a disparar la inflación, etcétera. Pero realmente es preocupante la irresponsabilidad en el manejo de fondos. Creo que son muy pocos los alcaldes que pueden haber entregado un saldo en caja favorable para la próxima gestión. Oye, bueno, Piensa estamos, que, ¿sí? perdona, a la misma alcaldesa de Valparaíso le pasó que trató de echar a alguien que había contratado el día anterior de irse a echar, o sea, de hecho los echó y los tuvo que volver por una orden de la justicia. Sí, Eso se repite yo creo que en muchos municipios. muchos, muchos. Y por Exactamente. eso Oye, mismo que la planta municipal comienza a crecer, a crecer, a crecer y se transforma en un elefante blanco, puesto que cada alcalde que llega nuevo tiene que colocar a alguien de su confianza sobre aquel que quedó y el otro está sobre aquel otro y así se arma uno, como tú dices, Reinaldo, una forma, digamos, de que es insostenible también la parte financiera de la misma municipalidad. así. Bueno, ya estamos en la mitad de nuestro programa. Queremos hacer un intermedio musical, como es nuestra costumbre. Así que le vamos a pedir a Chantal que nos recomiende alguna canción para alegrar esta tarde de jueves. Me gustaría escuchar la canción Mujeres de Ricardo Arjona. Mujeres de Ricardo Arjona. Entonces vamos a pedirle a nuestros controladores que busquen a Ricardo Arjona ahí con Mujeres en el mes de la mujer. Ya estamos de regreso en Vamos Somos Chilenos, jueves 13 de marzo. Escuchábamos a Ricardo Arjona con una canción que le encantan las mujeres, Mujeres. ¿Ah? Y sobre las mujeres en este mes de la Internacional de la Mujer, llama la atención una problemática tremenda que tienen las mujeres respecto a la natalidad. Chile está atravesando un gravísimo problema de natalidad tremendo, que como está lejos todavía los efectos que va a producir esta muy baja tasa de natalidad que tenemos, va a impactar en el sistema de pensiones, en el cuidado de los adultos mayores, y en un sinfín de cosas, y creo que tiene que abordarse. O sea, aquí el Estado tiene que abordar la problemática de mujeres que es tan poco atractivo en este minuto para las mujeres ser mamá, o se posterga la maternidad
en virtud de las dificultades que tienen para poder conseguir empleo, trabajar en términos remuneracionales, se han tomado una serie de medidas, pero indudablemente que es complejo. Y vemos también cómo mujeres que tienen empleos de baja calificación, trabajadoras de casa particular, muchas veces, y sobre todo en Santiago, en las grandes ciudades, eh, si tienen que llevar o pueden o tienen la posibilidad de llevar a sus guaguas a una sala cuna, estas guaguas tienen que salir a las 6:30 o antes de la mañana para poder dejarlas en una sala cuna y llegar a su lugar de trabajo. Y ahí uno ve también las problemáticas que hay respecto de parejas, matrimonios infértiles que quieren ser papás, y hay dos problemas. Una, la burocracia y la permisología para adoptar es tremenda. Si bien hay que ser riguroso, ¿no es cierto?, para no entregar un niño a cualquier pareja o matrimonio, y por otro es el difícil acceso a un apoyo del Estado o del sistema de salud para tratar la infertilidad. Y uno, por otra parte, ve todo este tema ideológico de promover el aborto libre, y hay un montón de iniciativas legales para promover el aborto, y uno ve que por esta otra parte que tenemos que afrontarlo, de cómo poder aumentar la tasa de natalidad en Chile, no tiene el suficiente apoyo. Ustedes como mujeres, no sé cómo lo ven, Marisol. Mira, la verdad las cosas es que yo creo que tenemos que hacernos la idea de que nuestra sociedad ha cambiado. No tenemos la sociedad que teníamos hace 40 años, que podíamos acceder fácilmente a personas que trabajaran en nuestra casa y se hicieran cargo de los niños mientras la mujer hacía otra cosa. El ámbito laboral hoy día, las mujeres están mucho más orientadas también al éxito laboral y trabajo, y, curioso, y además también a aportar a la familia. Es una cosa completamente diferente a lo que hacían nuestras mamás o abuelas en general. Entonces, tenemos que acostumbrarnos y nuestra sociedad va a tener que ir de alguna forma también tomando las precauciones para que esto sea como en los países que esto no existe. No existen las nanas en Estados Unidos, en Europa en general, es muy difícil. Digamos, se tiene que implementar una forma, digamos, de que la mujer pueda ir a trabajar y tener a su hijo en un lugar donde ella pueda efectivamente sentir que está cuidado. Hoy, digamos, las mujeres tienen temas laborales importantes, como por ejemplo que tienen más de un 20% de diferencia en los salarios, por ejemplo, ya tienen diferencias graves en el sentido de la contratación, sus tiempos de postnatal se han mejorado mucho, ya hoy día son 6 meses. El padre también puede tener días hábiles de su tiempo para poder estar con su señora y su hijo. Entonces, han habido mejoras, pero creo que es importante irnos adecuando a un sistema completamente diferente que podríamos tener. Chantal. Sí, la verdad es que muy de acuerdo con lo que dice Marisol. Por un lado tenemos hoy día em, mujeres que están postergando la maternidad. Hoy día el hombre también tiene cada vez menos que decir con respecto a la maternidad. Hoy día es una conversación que se ha tratado de empoderar tanto a las mujeres que hoy día no es una conversación de pareja, se está transformando en qué es lo que la mujer decidió. O sea, yo tengo 3 varones y les pregunté en algún minuto si ellos querían tener hijos, porque yo quiero tener nietos, obviamente, y ellos me dijeron que dependía de si su próxima pareja quería o no. O sea, para ellos es lo que ella quiera. O sea, ya ellos tienen esta mentalidad de ni siquiera tratar de existir o tratar de convencerla. Y en el fondo va asociado un poco a toda esta modernidad y a todo este empoderamiento que le estamos dando a las mujeres. O sea, yo creo que es importante que sea una conversación de pareja, no solo una conversación de lo que la mujer decida, porque la familia la creamos de a dos. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más participativas, las mujeres no tenemos que ponernos, o las mujeres jóvenes, porque hoy día nosotras ya no tenemos mucho que decir, pero las mujeres jóvenes también entender que esto debe ser una decisión en pareja,
hoy día ya lo tienen decidido ni siquiera sin tener pareja. O sea, yo creo que tienen que esperar un poquito estas decisiones y empezar a pensarlas cuando llegue el momento y no tomar decisiones ya, antes de entrar en esta vida. Fíjate que yo creo que eso es una parte, pero otra parte, yo tengo una hija que está casada, que estuvo 2 años trabajando, porque dijo, mamá, yo voy a trabajar, y que yo después voy a tener hijos, ahora tengo una nieta preciosa. Eh, pero, por ejemplo, el tema de la cantidad de hijos, o sea, por ejemplo, ella me decía, mira, tengo que pensar en que yo tengo que mandar a esta niñita y a las 2 o 3 o lo que tenga al colegio, a la universidad, el costo de ir a encontrar colegio. O sea, te digo honestamente que cada día es más difícil. Tienen que postular cuando la guagua tiene como 1 año al colegio para que la puedan poner en el famoso playgroup a los 3 años. Entonces, hay una modalidad distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados y creo que eso es algo que tenemos que empezar a pensar, ¿ya? Ahí que el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, podría ser una muy buena ministra de Educación, que tuvieran, digamos, políticas importantes como para acoger este tipo de cosas que se están dando hoy día en nuestra sociedad y que es algo, si no es súper nuevo, pero sí ya es mucho más general que lo que solíamos ver antes. Oye, bueno, y lo otro también, hay una serie de otros problemas biológicos también. Las mujeres cuando postergan la maternidad, no sé, como que la edad ideal, el tramo de edad entre los 20 y los 30 es ideal para ser mamá. Pero en la medida que eso supera los 30 años, hoy día no es raro ver mujeres de más de 40 años que están siendo mamás con un sinfín de riesgos. Entonces, escuchaba a un médico ginecobstetra en una entrevista que planteaba ese tema de los riesgos también de postergar la maternidad. Hay muchas personas que por métodos anticonceptivos van postergando la maternidad, después cuando quieren ser mamás no pueden serlo. Y ahí vienen los costos de abordar eh, procedimientos de asistencia a la fertilidad a estos matrimonios o parejas que quieren ser efectivamente papás. Y es un problema. Y otro tema es también que plantean los médicos especialistas en matrones o ginecobstetras, era que cada vez hay menos partos por asistir. Entonces la experiencia para un alumno que se está especializando en esa rama de la medicina era re difícil, es como de repente conseguir una práctica que es difícil para los alumnos que se están intentando titular en alguna especialidad. Para los médicos de esa especialidad cada vez había menos guaguas por nacer. Por lo tanto, se llegaban a pelear los posibles partos para poder finalmente titularse, porque entiendo que tienen que tener una determinada experiencia antes de. Entonces, es re complejo el tema. Mira, Así es. Estamos en el nivel, perdona, estamos en el nivel más bajo de la historia en natalidad y yo creo que un poco cooperado por todas las mujeres extranjeras que han venido. Sí, yo creo que si fuera solo por las chilenas sería aún más bajo el nivel. un 25% más bajo de natalidad el año 2024 y además de eso ha subido a un 25% los partos que son de mujeres inmigrantes. Esos son datos, digamos, estadísticos. Y por otro lado, también, bueno, con respecto a las personas que puedan tener, digamos, dificultades para tener hijos, hay diferentes factores, pero al mismo tiempo también hoy día se maneja mucho el tema de congelar las células madre y digamos, los óvulos, cosa de que tú tengas la posibilidad de que si tú estás trabajando y tú quieres ser madre tipo 40 años, puedas tener estos óvulos que ya igual son jóvenes todavía, que digamos, los pusiste digamos, en congelación cuando tenías 25. O sea, hay muchas mujeres jóvenes que están haciendo eso para o sea, para hacer precaución, ¿te fijas? De que si ellas no pueden, no están teniendo la posibilidad de tener hijos antes porque no están emparejadas, porque no pueden, porque están trabajando, porque han privilegiado otras cosas antes, como viajar, conocer el mundo, para después, digamos, como asentarse, existe esta posibilidad, digamos, de congelar los óvulos y también las células madre. Así que, digamos, se están encontrando de alguna manera soluciones que no son, por eso te digo, estamos cambiando, la sociedad está en una evolución que a nosotros probablemente, bueno, a nosotros ya no nos tocó, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos les puede tocar, o sea, tener que hacer una cosa así.
Bueno, y Un poco, esto ha salido un poquito a, la luz a raíz de la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, cuando llegó con su guagua de 8 días, eh, y un poquito como de impactar, porque estaba ahí sobre la mesa la censura a la mesa de la Cámara, eh, y, y claro, de alguna manera es como cuando había mujeres pidiendo plata en los semáforos en la esquina con una guagua prestada. Entonces, para conmover al potencial donante, eh, ese tipo de cosas también llama la atención, pero por otra parte muestra también de que es posible que mujeres en un sinfín de actividades profesionales puedan llegar con su guagua. Hay empresas que, que permiten incluso, y tienen salas cunas asociadas ahí mismo, salas de lactancia incluso, para facilitar el rol. Pero indudablemente que es complejo, todavía no estamos mentalmente preparados como para facilitar el trabajo de la mujer y muchas empresas, claro, evitan eh, contratar mujeres precisamente por lo mismo, porque puede que al poco tiempo mujeres jóvenes queden embarazadas, vienen largos procesos. Yo fui gerente de recursos humanos en una empresa muy facilitadora del tema para mujeres, pero quien me antecedió en el cargo me decía, mira, después del parto viene la depresión postparto, después vienen los otros problemas de la guagua, digamos, de las alergias alimentarias y todo lo demás. Prográmate para un año de tenerla fuera, digamos. Y ahí vienen los problemas de la empresa de buscar a una persona de reemplazo, etcétera. Entonces, también es complejo, tanto para las empresas, organizaciones, el contratar mujeres. Algunas pueden hacer teletrabajo, qué sé yo, pero hay ciertas funciones, ciertas tareas que, que no es posible eso. Entonces, realmente, cómo promover la natalidad es, yo creo que un tema relevante. Y lo otro que vemos, que tú lo decías, o sea, los cabros hoy día sacan la cuenta, po. Colegiaturas que van desde, no sé, po, desde los 300 de un colegio particular subvencionado, que pueden ser menos de 100.000 pesos, hasta 800.000 pesos en un colegio eh, privado. Entonces sacan la cuenta y mejor un perro, po. A lo más tendrán que cuidar el Claro, claro. veterinario, la peluquería, un gato, y llega a ser prácticamente casi un ser humano incorporado a la familia. Eh, y claro, sale mucho más cómodo, eso, más barato. Normalmente el perro no reclama, no tiene episodios complejos en la crianza. Entonces, estamos cambiando un paradigma que es preocupante, pero el efecto lo vamos a tener en unos 30 años Mm. más, cuando Oye, no seamos capaces de sostener el sistema de pensiones, por ejemplo. ¿Mm? con De estos respecto, tipos. sí, con respecto a lo de Cariola, me gustaría señalar que hay una encuesta que salió y que la gente en general estuvo en bastante desacuerdo con lo que ella hizo de llevar a su guagua de 8 días digamos, al hemiciclo del Congreso, porque todos en general vieron esto como una forma de chantaje emocional. Y eso me parece como bastante interesante que digamos, la gente en general haya advertido lo mismo que advertimos muchos, ¿ya? Y también eso nos da un dato de que si un 60% aproximadamente, entre un 60 y un 67, me parece que era la encuesta, que era la encuesta Black and White, eh, los que no lo vieron así es como el 25-30% permanente que existe entre el apoyo al actual presidente y los que efectivamente están absolutamente cuadrados con la ideología y digamos, de izquierda y el apoyo irrestricto de base para cualquiera de estas personas que haga lo que quiera, ¿no? Porque es lo mismo que pasó con la senadora Allende, con la Maya Fernández. Fernández, etcétera. Y eso es interesante porque uno lo puede extrapolar a otra cosa, pero es interesante saber que en general ese 25-30% está ahí fijo. ¿Ah? Estamos lidiando con eso, en el fondo. yo la verdad es que creo que nos hizo un flaco favor a las mujeres trabajadoras la diputada Cariola, y por otro lado expuso su bebé a circunstancias que no se requerían. O sea, yo creo que de haber estado agarrado del pelo el pediatra de ese bebé
cuando vio que le expuso a todo el mundo que se le acercó, nadie se lavó las manos, todo el mundo toqueteó a ese pobre bebé. Y por otro lado, efectivamente los bebés tan chiquititos están expuestos a libre demanda, o sea, que pueden tomar pecho cuando quieran. No me imagino a ella ahí en la sala del hemiciclo desnudándose para darle pecho a la guagua ahí mismo porque está con libre demanda. Y además le mando el mensaje a la diputada que existen los sacadores de leche. Y eso todas las mujeres que hemos sido trabajadoras lo hicimos. Nos sacábamos la leche, la congelábamos y la dejábamos en el refrigerador para cuando la guagua necesitara leche, la persona que podía cuidarla, me imagino que ella es diputada, su pareja es diputado, entre los dos hacen 16 millones de pesos, por lo tanto, me imagino que tienen dinero para poder pagarle a alguien que se haga cargo del bebé, que no lo expongan como lo expusieron a tanto microbio y le pudiese haber dado leche congelada que ella misma se podría haber sacado. Entonces yo creo que además fue victimizarse y fue exponer a su bebé. Y eso yo encuentro que es súper feo, porque además deja esa impresión de que las mujeres tenemos que andar con la guagua a cargo y que ni siquiera la presidenta de la Cámara de Diputados puede hacer bien su pega. O sea, yo insisto, nos dejó pésimo como mujeres trabajadoras, Yo nos creo que ridiculizó. Yo creo que si tú quieres ir con tu guagua al trabajo, perfecto. Sé que el tema era otro. Ella estaba acusada, tenía que enfrentar una situación y jugó a la víctima emocional y le resultó. O sea, lo peor es que le resultó. O sea, Es en que ese esa fue su excusa, la libre demanda del bebé. O sea, insisto, oye, estamos en el siglo, el año 2025, por favor, existen medios. lo sé, No, sin pero duda, chantaje emocional. total, total. Entonces, Horrible. Pero que le resultó. Esa es la parte como un poco que tú dices, pucha, estamos todavía en un sistema en que no es capaz de hacer un razonamiento, digamos, lógico y que efectivamente se vea lo que está pasando con su cuento. Este tema de estar tan vinculada al gobierno chino no es menor. Ella, incluso su departamento en Santiago, el que arrendaba, era de un chino. O sea, te fijas que también estaba vinculado con Oye, el gobierno chino. pero ahora no vive en ese departamento, po. No, ahora, no, ayer, rescindió el contrato, ¿ah? O sea, por eso te digo, o sea, yo digo, y nuestras autoridades, la gente del lado, se supone, del nuestro, todavía no cae en cuenta de todos estos juegos que se dejan llevar por la emocionalidad, porque cómo, o será una estrategia, digamos, para no caer, no quedar tan mal antes de unas elecciones. Mira, la verdad las cosas que vamos no, a darle la vuelta al lóbulo frontal, todo eso. oye, hay un montón de eventuales delitos que tienen que ser investigados. O sea, realmente el sinfín de cosas que empezaron a salir a la luz, bueno, y por eso el interés de su abogado defensor en que no se pueda recurrir a las grabaciones, a lo que han logrado recuperar, porque lo borraron, pero en la PDI lograron recuperar todas esas grabaciones y toda esa información que intentó ser borrada. Y eso es preocupante, porque indudablemente que ahí algún cargo de conciencia hizo que borraran esa información. Así que vamos a ver qué pasa, pero ojalá que no olvidemos esto, porque tenemos tan mala memoria, somos de memoria tan corta que alguna nueva sorpresa nos va a demandar el presidente Boric y- y sus adláteres. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un gusto conversar con usted, con dos mujeres en el mes de la mujer. Así que les deseo que tengan un feliz fin de semana. Me aprovecho de despedir de nuestros auditores y nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Chantal, te dejo los micrófonos para que te despidas. Muchas gracias, Reinaldo, muchas gracias, Marisol, por esta invitación. Siempre muy grato conversar y espero que hayamos podido entretener a nuestro radio escucha para que se les haga más corto el camino. Bueno, encantada de tenerte en el programa, Chantal, una vez más. Gracias, Reinaldo, por el programa y a nuestros radioescuchas. Les podemos decir que, como dice Reinaldo, no queremos olvidar, así que en nuestro programa vamos a recordar cada vez que sea necesario lo que hay que recordar y tener siempre presente para que justamente tengamos las mejores
informaciones y recursos para votar el día de mañana, para pensar y para reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Así que buenas tardes, que lo pasen regio el resto del día. Bien, los esperamos el próximo jueves 20 en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos en Radio Portales, la primera de Chile, 89.5 el dial, portalesfm.cl, nuestra señal online. Hasta pronto y que tengan un excelente fin de semana.